que no necesitaban de la intervención del juez para ser cumplidas. Son aquellas normas netamente positivas, es decir, que nace de la voluntad de la persona y sobre todo del convencimiento de la persona de que es la mejor decisión el cumplimiento de la norma. Es la mejor decisión para él y la mejor decisión para la sociedad romana. Las normas menos que perfectas son aquellas que sí requieren la intervención de un pretor o de una persona que tuviera potestad, y las leyes totalmente imperfectas, compañeros, eran aquellos que ya no podían recomponer la situación sometida a su conocimiento, ¿verdad? La ley, compañeros, a su vez, tenía diferentes partes, ¿verdad? Que aún el día de hoy, compañeros, estamos nosotros viendo como parte de la misma ley. Si quieren, compañeros, nos podemos ubicar en la diapositiva número 18. Lo que dije con anterioridad, compañeros, con respecto a la ley está en la diapositiva número 17. Pero ubiquémonos en la 18. Bueno, la ley, compañeros, tenía tres partes esenciales. La prescriptio, que era la parte en que se exponían las razones por las que se proponía una ley ante el Senado y después, obviamente, ante los comicios, o ante los comicios primero y después ante el Senado, y llevaba el nombre del magistrado senador que la ponía en conocimiento o a votación de las asambleas, fueran comicios o concilios. Por eso vemos, compañeros, que las leyes llevan nombres. La ley Canulea, la ley Nunia Norbana, Nunio Norbano fue el que la propuso, la ley Claudia, el Claudio. Entonces llevaba el nombre y contenía el por qué era importante, qué se buscaba con la ley. Actualmente, compañeros, lo podemos ver en la exposición de motivos de las leyes. Cuando los magistrados o los senadores, los congresistas en Guatemala, que serían los magistrados, proponen una ley, tienen que hacer una exposición de motivos, es decir, ¿por qué es importante? ¿Por qué nace la norma? ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que se pretende conseguir con esta norma? La siguiente parte de la ley es la rogatio, que es el texto de la ley, obviamente es la parte más importante de la ley. La santio, la última parte, en la cual se determinaba que como la ley no violentaba los derechos de los plebeyos, adquiría plena validez. Este acto actualmente se denomina sanción y está a cargo del presidente de la República. Es la misma esencia, es el mismo espíritu. ¿Por qué el presidente de la República es el que al final sanciona las leyes? Porque es el representante en teoría del pueblo y determina que él como representante del pueblo, cuando se sanciona una ley, no violenta los derechos del pueblo. ¿Conocen algún tema en el cual el presidente no haya querido sancionar alguna ley últimamente? Abro micrófono. Creo que había una ley. Según recuerdo, perdón, Lick, según recuerdo, la famosa ley de la vida, el derecho a la vida y la familia, que fue en algún momento trabajada por el partido oficialista y posterior a ello, el mismo presidente que había indicado que era necesaria para el país, ya no la aprobó. ¿Y qué era lo que pretendía esta ley? ¿Usted sabe eso, Luis, o no? Bueno, ciertas modificaciones o ampliaciones al derecho, dentro de las cuales teóricamente se pretende cierta protección a la familia de la vida, dentro de la cual estaría la ampliación de la prohibición al aborto, si no mal me equivoco, y otros elementos en cuestión a la conformación de la familia de hombre y mujer, tal y como lo indica respecto al matrimonio en el Código Civil. En esencia era el reconocimiento de las uniones de personas no heterosexuales. Es correcto. Bueno.
No voy a entrar en detalle con respecto a las inclinaciones sexuales de nuestro señor presidente porque creo que saltan a la vista. O sea, no soy yo la persona, ni soy homófobo, ni nada, ¿verdad? Eso cada quien, como dijo María Félix, debajo de la cintura para abajo, cualquier persona puede hacer lo que quiera. Lo que sí es cierto, compañeros, es que empezó a recibir una serie de, no digamos amenazas, digamos comentarios y opiniones bastante fuertes de sectores eclesiales y sectores conservadores de Guatemala. Porque Guatemala todavía es una sociedad demasiado conservadora, poco, digamos, tolerante a los grupos LGTBI+, no sé qué más hay. Entonces, realmente, Yamatei en ese momento, a pesar de sus propias convicciones, estimo yo, estableció de que la aprobación de esa ley, pues no, pues sí violentaba en esencia, no digamos derechos, sino ciertos principios de la sociedad guatemalteca. ¿Ustedes creen, señores, que Guatemala es una sociedad netamente abierta en la cual los gays, los transexuales, lesbianas, pues pueden andar de la mano en la calle? ¿Ustedes creen eso? ¿Qué opinan? Eric. Yo pienso que no, licenciado. Siempre hay inconvenientes de actitudes incorrectas. Bueno, yo pienso que ellos tienen sus desfiles y todas las cuestiones, pero yo pienso que Guatemala no es un país abierto. Todavía se discrimina. Eso, se trata de luchar contra esa discriminación, pero todavía falta, ¿verdad? Falta bastante. Eso, licenciado. Sí. Eric, ya habló, ¿verdad? Ismelda. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo pienso que esto de andar de la mano en la calle, del mismo sexo y todo lo demás, es cuestión de cultura, licenciado. Nosotros, Guatemala es un país retrasado en cuanto a cultura. Entonces hay muchas cosas que nosotros las vemos mal, pero por ejemplo, si vamos a países europeos donde todo sigue su curso y su normalidad, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, entonces vemos cómo, compañeros, la ley al final pues tiene que responder también a una necesidad social, a un consentimiento que en el caso de la ley en Roma, cuando nace como una vinculación de potestad, pues se da en las asambleas, ¿verdad? Entonces, realmente, compañeros, si quieren regresamos a la diapositiva número 10, las leyes empiezan a aplicar en contubernio o a la par, sobre todo, pero no eran la fuente principal del derecho durante la primera etapa clásica. La principal fuente del derecho durante esta etapa clásica es la jurisprudencia que ya observamos, que se nutre de la costumbre y que se escribe en los edictos, que se consulta por medio de los edictos, ¿verdad? Entonces vemos este esquema que se mueve y por eso se dice que este sistema de la primera etapa clásica es de mayor esplendor. La etapa clásica alta o central, compañeros, coincide con el gobierno de Augusto y los Julios y va del año 100, del año 30 antes de Cristo, perdón, al año 130 de nuestra era. Es la etapa de mayor eficiencia del derecho romano. Pero empiezan a darse a la par una serie de situaciones que tienen que ver con mucha política. Vamos a ver. Si fue el mayor esplendor, esta fue una etapa que no deja de tener esplendor, pero es eficiente. Y esa eficiencia hace perder poco a poco este esplendor. ¿Por qué digo esto? Porque en esta etapa, compañeros, ya vamos a ver necesariamente que se resuelven mayor número de casos, pero cada vez más se da la injerencia de los senadores, de los magistrados a instancias del mismo Augusto para poder involucrarse en las decisiones que se sometían a su
conocimiento. Entonces, esos son los famosos Senado Consultos, de los cuales ya hablamos en clases pasadas, en la cual los magistrados, pues, daban consejos a los jueces, a los pretores, para resolver determinados casos a instancias de Augusto o de quien fuere el César en ese momento. Entonces, si bien es eficiente, pues ya empieza a ser influenciado en determinado momento por este principado que vemos que domina las instancias sociales de Roma en casi todos sus estamentos. Y la última etapa clásica o subetapa clásica es la etapa clásica tardía, que va del año 130 al año 230 de nuestra era, en la cual se da la fusión de las clases sociales en el año 212 después de Cristo, y se crea una nueva clase social que ya vimos que a instancias de Augusto se crean los nobilitas, que son los descendientes de los magistrados. Es decir, ya en esta etapa ya deja de tener importancia si se es patricio, si se es plebeyo, ya los nobilitas adquieren esa calidad de nobleza, de ahí viene la palabra noble, por vínculos sanguíneos, pero no dependía si había sido fundador o no de Roma, sino de la calidad de magistratura que su ascendiente les hubiera heredado. Y encontramos como última etapa del derecho romano, compañeros, la etapa posclásica, que va del año 230 de nuestra era al año 530 después de Cristo. En esta etapa, compañeros, coincide con la decadencia del derecho romano y tiene que ver con la burocratización del derecho. Eso quiere decir que si bien en la etapa clásica los pretores no estaban sujetos teóricamente al poder estatal porque no cobraban honorarios, no eran parte del Estado, sino lo que lo hacían por el ejercicio de un cargo honorífico, ya en esta etapa vamos a encontrar que todas las controversias son resueltas por el Estado y se emiten en nombre, y las sentencias se emiten en nombre del emperador. Todos los jueces son empleados del gobierno, todos son parte del Estado y todo el derecho nace del Estado. Se subdivide a su vez en 3 etapas o subetapas. La etapa diocleciana, que es la de los rescriptos imperiales, en la cual, compañeros, el emperador emitía las leyes imperiales y todas las decisiones que tomaba, pues, para hacerlas públicas por medio de las leyes, nacían del derecho, y las sentencias también, ¿verdad? Las partes, compañeros, ya dejan de litigar en forma personal, sino que lo hacen por medio de escritos. Es decir, si nosotros nos ubicamos en la etapa clásica, vamos a encontrar, compañeros, de que todos los juicios eran orales, compañeros. Todo se celebraba en el foro romano. Cuando nos imaginamos el foro romano, compañeros, nos debemos imaginar un gran lugar público en el cual asistían las personas a observar el desarrollo de los juicios. Y es aquí, compañeros, en donde el mismo pueblo podía controlar las decisiones de los jueces. Y en la etapa clásica, compañeros, no habían recursos. Eso quiere decir que casi que las sentencias que emitían los jueces eran inapelables, vamos a decirlo así, pero había una forma en que el pueblo podía provocar la decisión, o que el juez pudiera reformar su decisión. Y eso se denominaba provocatio ad populum. Sí, compañero. Sí, Sí, Sonia. y en esta etapa o época, ¿cuál era el material de evidencia? ¿Se utilizaba alguno? Estás hablando de la prueba. Sí, en los juicios, por ejemplo. Sí, ahí vamos a ver la prueba, cómo se desarrollaban los juicios más adelante. Y sí tenían pruebas testimoniales, pruebas documentales,
podían hacer reconocimiento los jueces, nacen las presunciones en los juicios civiles, la presunción juris tantum, la presunción absoluta, entonces sí nacen las pruebas como tal. Obviamente no había criminalística ni lo que vemos de los juicios forenses ahora, pero la prueba documental era básica. ¿Sí, Luis Fernando? Eso está relacionado con los jurados y la forma de cómo se realiza un juicio en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay una participación seleccionada de determinada población para que sirva de jurado, ¿no? Fíjese que sí, yo he analizado bastante a profundidad el tema, y yo creo de que es el sistema del common law logró, sobre todo en el tema, bueno, vamos a ver, y es bueno que lo sepamos, compañeros. Ya le doy la palabra a Johnny, solo no quiero dejar esto en el tintero. Para los romanos existían los crímenes y los delitos dentro del derecho penal. Dentro del derecho penal, netamente estoy hablando. Los crímenes, compañeros, son todos aquellos actos que por su trascendencia ya no logran, no se pueden reparar por medio de un resarcimiento económico. Por ejemplo, un asesinato, un parricidio, una violación. Aunque se pongan de acuerdo las partes, pues no se puede resarcir el daño, y el Estado debe ser punitivo, el poder punitivo del Estado debe ser absoluto. Y existen los delitos. Los delitos, por la naturaleza del acto o hecho generador, sí permite el resarcimiento y sí permite la recomposición del daño por medio del pago de una cantidad de dinero. Entonces, en el sistema del common law se establece que los crímenes sean juzgados por un ente que represente al pueblo, sobre todo en la variación estadounidense. En Inglaterra, compañeros, o en la Gran Bretaña, es para ciertos crímenes. Generalmente son jueces. Pero acá en Estados Unidos sí vemos que en los crímenes se seleccionan a los jurados. Y ojo, compañeros, que ahí los principios de defensa, equidad, son absolutos, y el de presunción de inocencia es absoluto. Incluso si uno de los miembros del jurado no está de acuerdo, pues se absuelve al acusado. Eso pasa en muchos estados, hay unos que es por mayoría, pero sí es una representación del provocatio al populum, porque el pueblo era el mejor controlador del sistema judicial. Ya vieron ustedes ahorita, compañeros, a principios de año que se dio el famoso juicio, el juicio más paradigmático de los últimos años, que ya les conté que para mí fue el de Johnny Depp y Amber Heard, ¿verdad? Todos los días era seguido, compañeros, aquí hay un canal que se llama Court Channel, en donde pasan los juicios. ¿Por qué? Porque el pueblo... ¿Quién ganó el juicio a su criterio, compañeros? ¿Johnny Depp o Amber Heard? Porque los dos fueron condenados. Uno más que otro, pero ¿quién salió ganando? Johnny Depp. ¿Por qué, Edgar? Eric. Licenciado, pienso que Johnny Depp, porque, por ejemplo, la mayor parte de personas estaban a favor de él. A pesar de que fue condenado, como dice usted también, la gente va a favor de él, lo apoya demasiado más que a Amber. Esa es mi opinión, ¿verdad? Bueno, ¿pero por qué? Sí, soy necio, pero... Por la aprobación de la gente, siento que ganó. O sea, bueno, pues, sí, Johnny, antes de entrar al debate, porque... Sí, es que, bueno, a mi punto de vista, pues yo siento que él tuvo como que el beneficio de poder salir ganando, a pesar de que ambos estuvieron como en situaciones complicadas, porque al final el juicio comenzó con una cuestión desfavorable para con él, y la otra persona ya llevaba llevaba bastante ventaja. Al final de al cabo, lo que sucede es como que en el trayecto del juicio, de los diferentes llamamientos que se les dieron, comienza todo a revertirse. ¿Y qué era lo que tenía Johnny Depp? Tal vez no ganó dinero como lo hizo Amber, al sacarle dinero a él, ¿verdad? Pero lo que logró limpiar fue prácticamente su imagen y la honorabilidad que tiene él en el mundo de la
en el mundo de la comedia, en el mundo del entretenimiento. Muy bien, por ahí vamos. Sony, antes de darme mi comentario. Y quiero poner el ejemplo. Sí, pues los abogados de Johnny Depp demostraron que sí había difamación. Habían evidencias con las declaraciones de ella misma que sí hubo difamación. Yo creería de que los juicios orales dan la facultad de que el pueblo, el cúmulo de personas de una sociedad, pueda tener el control de un caso o de la decisión que se tome, y así debe ser. Para un sindicado de un juicio, compañeros, no hay nada peor que la condena social, ya vamos a hablar. Amber Heard había empezado diciendo de que le pegaba, que él abusaba de ella, que era un drogadicto, que era un alcohólico, que básicamente era un tipo mamarracho persona. Bueno. Y se planteó en esa posición en la cual, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, existe un movimiento en el cual se considera que la mujer siempre es víctima. Y se considera que la mujer siempre tiene la razón. No siempre es así, compañeros, a mi criterio. Entonces Johnny Depp, de una forma muy inteligente, o sus abogados, de una forma muy inteligente, sabían que lo que él iba a conseguir en un momento, lo que perseguía, no era ni siquiera ganar el juicio, sino vender la idea de que él no era lo que ella estaba diciendo. Y que por otro lado, si nos iba mejor en el juicio, él iba a lograr demostrar que él era víctima también de abuso. Y hay hombres que son víctimas de abuso de parte de las mujeres, compañeros. Eso no lo dudo. Bueno, ¿qué había traído como consecuencia las acusaciones de Amber Heard? Que él perdiera sus contratos con grandes estudios acá en Estados Unidos, como Universal, ya no hizo Los Piratas del Caribe, del Disney, etcétera, etcétera, porque era considerado una persona mala. Después del juicio él salió fortalecido, porque a pesar de que él dijo, señores, yo no soy la mejor gotita de agua en el desierto, pues me tomo mis tragos y me meto mis cosas, pues jamás le pegué a la señora. Siempre fui respetuoso, siempre la quise, ella también hizo lo suyo. Entonces, el reconocimiento público es lo que se consigue mediante un juicio público. Por eso es la importancia del juicio oral y público. Porque ahora, compañeros, lo que sucedía ahora con menos asiduidad en Guatemala, es que cuando una persona es acusada públicamente, ya es condenada públicamente. Ahora existen medios inmediatos en los cuales hacen daño a la reputación de las personas, pero a morir, como el famoso Twitter, ¿verdad? En el cual un Twitter se vuelve viral y matan la reputación de miles de personas. Y entonces, a pesar de eso, siempre van a haber dos posiciones y lo que importa es lo que la mayoría del pueblo piense. Si una persona es dable que viva dentro de la sociedad o no viva dentro de la sociedad. Y por eso es la valía de los juicios orales. O.J. Simpson ganó el juicio, pero no lo ganó ante la gente. Es decir, él salió absuelto de los homicidios, pero acá en Estados Unidos la gente duda todavía si él fue o no. ¿Sí, Luis Fernando? Sí, respecto a lo que habla, hay un tema ahorita muy reciente en cuanto a la desarticulación del Estado de Derecho en Guatemala y la desintegración de la Fiscalía contra la Corrupción, dentro de la cual está la salida del señor Sandoval al exterior y últimamente el ex procurador de los derechos humanos, ¿verdad? En este contexto, un predicador X empieza a emitir ciertos argumentos utilizando su plataforma de comunicación y de igual manera el expresidente Jimmy Morales indicando
haciendo ciertos señalamientos, tanto a la exfiscal general y también al fiscal Sandoval, ¿verdad? Pero la fiscal Tel Maldana le responde que independientemente que él, si lo queremos ver así por la vía legal o por lo que corresponda, él teóricamente haya tenido una victoria, pues él, ante el pueblo de Guatemala, él tenía la total desaprobación y él pues era un perdedor y históricamente iba a ser el peor presidente de la historia de Guatemala. Ese es un comentario que hizo. Esto tendría relación a lo que usted comenta, donde está la aprobación a nivel legal, si lo queremos ver. Yo puedo ganar un juicio, pero ¿cómo quedo a nivel público ante el pueblo, quien debería de tener yo la aprobación, verdad? ¿Eso se relaciona? Sí, mire, es muy complicado ahora lograr la aprobación total de los actos de un funcionario, ¿verdad? En todo, no hay sistema perfecto, hay sistemas perfectibles. Guatemala es una sociedad demasiado compleja, en la cual la justicia pues tiene mucho que ver con la realidad del país que somos. Vamos a ver a lo largo de la historia qué tan fuerte es la condena que tiene Jimmy Morales del pueblo, porque no creo que el señor pueda salir libremente a la calle sin que se rían o se burlen de él. Incluso yo les podría contar que increíblemente Alfonso Portillo tiene más credibilidad que Jimmy Morales, pues, y fue condenado. Entonces, a la clase política de Guatemala le dan miedo ese tipo de líderes que puedan conllevar quitar el status quo, ¿verdad? Y sí, usted mismo, pero es parte de lo que de lo que dicen, ¿verdad? O sea, el político al final de cuentas, compañeros, vive de lo que la gente cree que es. Yo estaba viendo los índices de popularidad del presidente Yamatei y el índice de popularidad está por el 8-10% de un presidente, es cosa seria. Pero no creo que a esas alturas del partido le importe la popularidad. Le importará salir con sus bolsas llenas del gobierno y no tener problemas para después, que es realmente lo que está pasando, ¿verdad? No miro ni avisoro en el horizonte una nueva CICIG, un nuevo sistema. Pero también la publicidad tiene, por un lado, su lado negativo, y es que se exhibía públicamente a las personas, y eso lo hacía Juan Francisco, Iván Velázquez y Tel Maldana, y se les condenaba públicamente, aunque gozaban del derecho de presunción de inocencia. Por eso, miren, yo creo que hemos presenciado momentos históricos en la vida social de Guatemala, pero aquel momento del año 2018, si no estoy mal, 2017, en que estaba la conferencia de prensa del Ministerio Público anunciando el caso de Caja de Pandora, ¿se recuerdan? Y llega Álvaro Arzú a enfrentarse, a enfrentárseles, llamarlos cobardes. ¿Cuál fue la percepción del pueblo de Guatemala en ese acto, compañeros? ¿Quién salió ganando? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién salió fortalecido ese día? ¿Quién hasta el día de hoy es recordado por muchos como el mejor alcalde que ha tenido Guatemala, o el mejor presidente que ha tenido? Y no es tan cierto, ¿verdad? Entonces, hay mucha tela que cortar, pero en el caso de los juicios, compañeros, sobre todo en los casos sensibles, por ejemplo, cuando una persona es acusada de haber violado a X persona, la condena social sí es muy fuerte, compañeros. Y entonces necesita que la sociedad limpiar su nombre y que el juicio sea público y que la gente sepa que él no hizo tal cosa. Aunque de hecho la gente en Guatemala siempre dice, pero algo tuvo que haber hecho, ¿verdad? Siempre el chapín es así. Entonces, compañeros, vemos, regresando a la diapositiva número 11, que los rescriptos imperiales son esa forma en que se burocratiza el derecho
y las partes litigan en forma secreta por medio de memoriales. Acá, compañeros, todo se hace por medio de la Secretaría Imperial. Todo se vuelve un cuerpo burocrático de administración de justicia, en la cual las partes ingresaban su solicitud por medio de una cancillería o secretaría que se llamaba Libellis, y en forma escrita se emitía la sentencia, se le daba respuesta a las partes, y nace, compañeros, un principio de poder recursar las resoluciones, es decir, que se pudieran revisar. Nacen los recursos procesales en lo que se denominan como apelación o apelatio. Todos los empleados eran parte del gobierno, y el derecho, todo se vuelve ley, todo se codifica en leyes que emanan del emperador por escrito, en lo que se denominan leyes príncipe. Por eso, y eso marca, compañeros, realmente la decadencia del derecho romano. Bueno. Permítanme, compañeros. Como ven, compañeros, en la siguiente diapositiva ya vimos prácticamente todas las fuentes del derecho romano, y entendemos que todas las fuentes conjugadas son aquellas formas de decisiones, cuerpos normativos o instituciones que dieron lugar a cómo se desarrolló el derecho romano. Pero me gustaría que pasáramos a la diapositiva de la tercera semana, número 12, la última. Me gustaría que marcáramos la temporalidad de las distintas fuentes, habiéndolas visto todas. Bueno. En la monarquía, compañeros, en la etapa monárquica, estamos hablando de las etapas históricas de Roma, se da la costumbre en el Morus Maiorum y empieza las leyes reales, sobre todo con la ley de las 12 tablas o ley de Semvirare. Durante la República coexisten la costumbre, ¿verdad?, la ley de las 12 tablas, ¿verdad?, o leyes, los plebiscitos que nacen de los concilios de las plebes, ¿verdad?, los edictos de los magistrados cuando aplican jurisprudencia, y ya vemos al final los senadoconsultos, como aquellos consejos que dan los magistrados, senadores, esencialmente a los jueces o pretores, para que resuelvan los juicios conforme Augusto les decía, o César. En el Principado ya vamos a ver la etapa de mayor eficiencia del derecho romano, que casi todas confluyen: la costumbre, la ley, los plebiscitos en menor medida, los senadoconsultos, los edictos, la jurisprudencia, y hacia el final las constituciones imperiales, para que al final, durante el imperio absoluto, solamente encontremos la costumbre y las constituciones. Eso quiere decir, compañeros, que nosotros vemos durante la República y Principado, es cuando conocer el derecho era conocer un montón de fuentes. Por eso ahora me da risa, compañeros, cuando le preguntan a ciertas personas: ¿usted qué estudia? Yo estudio leyes. Ay, pues que poco estudia, porque el derecho es todo eso que estamos viendo, compañeros, ¿verdad? Nosotros solamente no vivimos de las leyes, vamos a estudiar jurisprudencia, deberíamos estudiar jurisprudencia, deberíamos estudiar bastante la costumbre. Es complicado el estudio de la jurisprudencia y es complicado el conocimiento de la costumbre. No cualquier persona conoce ese tipo de situaciones. Por eso, en Guatemala hay jurisconsultos, de ahí viene la palabra jurisprudente, que conocen mucho la aplicación del derecho, que tal vez no saben mucho de leyes, pero conocen mucho de derecho, que no es lo mismo, ¿verdad? Hay jueces, compañeros, que sí de verdad son expertos en la aplicación del derecho, ¿verdad? Y yo tuve la fortuna de conocer varios. Sí, Luis Fernando. Sí, pero aprovechando el tema, no sé si podría explicar algo relacionado a la doctrina derivada de los estudiosos del derecho y la doctrina legal,
que tengo entendido de la jurisprudencia. Mire, lo que pasa es que la doctrina que se deriva del estudio del derecho es válida sobre todo para la consulta de quienes son expertos, ¿verdad? Es obviamente en temas de estudio del derecho, en temas de realización de teorías del derecho, es básico para nosotros saber las distintas formas de pensamiento que hay con respecto a un tema. Y les pongo ejemplos. El mundo del derecho, compañeros, cambia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué cambia después de la Segunda Guerra Mundial? Porque después de la Segunda Guerra Mundial empieza un nuevo ordenamiento mundial en el cual se consideraban principios básicos con respecto a los delitos de guerra. ¿Se recuerdan que hemos hablado del juicio de Nuremberg y de los juicios de Tokio? Bueno, a raíz de este sistema se considera, compañeros, de que, por ejemplo, lo que alegaban los abogados de los nazis en el juicio de Nuremberg era que los delitos que les estaban endilgando no existían antes de la comisión de los hechos. Estaban implorando la aplicación del derecho de irretroactividad de la ley. El delito de genocidio no existía, el delito de lesa humanidad, el delito de etnocidio no existía, el delito de crímenes cometidos en la guerra no existía. Y entonces, a raíz del juicio de Nuremberg, se abre una brecha que crea un sistema con respecto a los delitos de lesa, en el cual no existe temporalidad. O sea, un dictador que comete delitos atroces o una persona que los comete es perseguido toda la vida. No hay prescripción de los delitos, aunque se legisle posteriormente. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes crean esa doctrina? Los jueces que fueron designados para, en representación de los países vencedores, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, que fue vencedor, pues digamos, jaladito por ahí, y la Unión Soviética, de por qué crean este sistema, ¿verdad? Y esa doctrina es la que ha generado todo el sistema normativo de los derechos humanos mundiales. Esa sería la doctrina como fuente de derecho, ¿verdad, Luis Fernando? No sé si me di a expresar correctamente con qué es la doctrina de los autores. No todos los autores forman doctrina. Tiene que ser algo trascendental en el estudio de una materia del derecho, ¿verdad? Doctrinarios, saber qué pensaron, por qué lo hicieron y por qué eso es justo, por qué eso es ecuánime, es lo que nos nutre a nosotros como una fuente de derecho. A mí me da risa a veces que citan jueces, autores que no son doctrinarios del derecho, porque no han formado doctrina, simplemente la han repetido, ¿verdad? Hay jueces que dictan a Cabanillas, eso no es doctrina. Cabanillas hizo un diccionario jurídico, pues, y a pesar de que era muy sabio, pues el señor pues no creó ninguna doctrina nueva o una teoría nueva con respecto al estudio de una materia de derecho. La doctrina sí es una fuente de derecho cuando es novedosa. No significa que sea la aplicable o la mayor aceptada, pero es una nueva posición. ¿Sí, Luis Fernando? En ese sentido, por ejemplo, García Maínez, respecto a la teoría de la estructura de la norma en cuanto al supuesto jurídico, el hecho jurídico y la persona quien va a dirigir a la norma, esa estructura
¿Sí se consideraría parte de la doctrina? Exactamente. Cuando nos habla de la famosa pirámide de Kelsen. Kelsen fue un doctrinario, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Cuando hablamos, perdón, según de acuerdo a lo que indica la teoría de Kelsen, uno de los mayores logros es que el derecho se haya convertido o se catalogue como una ciencia, ¿verdad? exacto, pero Kelsen se nutre de Jering, se nutre del derecho romano, era un experto en la historia del derecho y en el análisis del derecho. Es un poco complejo para mí establecer que todos los doctrinarios o todos los que se dicen doctrinarios son doctrinarios. Porque para mí el estudio del derecho no debe ser solamente en base a libros o lo que yo pienso. Tiene que confrontarse con lo que pasa en la realidad. Bueno, les voy a contar algo. Hay un doctrinario dentro del derecho penal, que es lo que a mí me apasiona, con el derecho romano, pero todos los romanos casi fueron doctrinarios, ¿no? Que se llama Gunther Jacobs, o Gunther Jacobs, que era alemán. Él estableció una doctrina que se llama la teoría penal del enemigo, en el cual dice que cuando existen los grupos de poder, establecen grupos a los cuales les aplicarán una forma de derecho que no es la que aplican a todo el pueblo. Esto nace justamente, lo establece con los nazis. Para ellos, por ejemplo, los judíos eran enemigos, los comunistas eran enemigos, y ellos les aplicaron un sistema distinto a los demás. ¿Creen ustedes que la teoría penal del enemigo se aplicó en Guatemala con la CICIG o no? Le pregunto. ¿Qué dice Luis Fernando? ¿Esa no? ¿Ah? ¿Perdón? Quizá no, tal vez no sé, no logro que... Ojo. Se aplicó en ciertos casos. Se seleccionó a ciertas personas importantes y se les persiguió. Y miren, era relacionado a lo que usted indicaba, y que en algún momento, dependiendo de dónde esté la balanza y quién controla las instituciones. ahorita el derecho penal del enemigo lo están aplicando los de la Fundación contra el Terrorismo, ¿o no? ¿Eligen quién? Lo que ellos indicaban como una... Por cierto que ya me mencionaron. Imagínense, en un Twitter, ya me pusieron mi foto y todo. Entonces, soy enemigo de ellos, ¿verdad? Y eso que conozco a varios de ahí, varios de esos cuates que están ahí. Entonces, ellos tienen el poder ahorita, aunque digan que no, ellos lo tienen. Porque lo que pasa es que cuando los grupos llegan al poder, como decía Sócrates, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder y dinero. ¿No? Entonces, la gente se desubica y empieza a generar este sistema que distorsiona todo. Pero tenía razón Gunther Jacobs. Tenía razón. Los grupos de poder eligen. Lo hizo Chávez en Venezuela. Lo hizo Uribe en Colombia. Lo está haciendo Bukele en El Salvador con la ley antimaras, terroristas, les puso. Entonces, ojo, bien complicado. Sí, Johnny. Sí, buenas noches, Johnny. licenciado. Fíjese que algo con lo que usted estaba diciendo ahorita de la teoría de que cuando hay personas que están en el poder, mueven ciertos factores clave para derrumbar los elementos fundamentales. Y una noticia, bueno, que yo estaba viendo ahorita es sobre la casa de jueces que se está dando en el ministerio, que prácticamente hay jueces que están llevando los casos más complicados que tienen que ver con corrupción, tanto de manera nacional como internacional, y que al final del cabo los intereses que prácticamente es un favor de este grupo organizado, está haciendo que se dé la casa de jueces y que muchos prácticamente funcionarios públicos de altos mandos estén permitiendo de que se les esté persiguiendo a jueces, a abogados, como por ejemplo me he dado cuenta que ahorita había no me acuerdo, había una jueza, perdón, que hace un tiempo creo que se fue para Estados Unidos porque la estaban persiguiendo. Miren, pues,
Ustedes han oído aquel precepto bíblico que dice, con la vara que medís serás medido y una cuarta más. Es aplicar a los jueces también. Ojo que a la licenciada se le fueron las manos en muchos casos y me resolvía cosas que eran impresionantemente ilegales. Yo la respeto mucho. Por eso dicen, es que él es enemigo de nosotros. Señores, si yo les tengo que confesar que hasta Otto Pérez defendí yo en un momento. Y les puedo decir, ojo, que el caso que presentó la CICIG en contra de Otto Pérez no era sólido. Ojo, y lo van a absolver. Ojo. ¿Hubiera sido posible esa absolución hace 5 años? No. La gente que va a decir ahora, eso es lo duro, que el pacto de corruptos hizo todo para que Otto Pérez saliera libre. Y así va a ser, lo van a condenar muchos y lo van a absolver muchos por el resto de su vida. Pero ese es un caso de 1000 situaciones. Yo soy de la opinión, compañeros, de que el sistema es corrupto y los abogados y todos fuimos parte de este sistema en determinado momento y desgraciadamente yo los invito a que la ética y la justicia siempre sean los pilares de su vida profesional, ¿no? Y sobre todo que aprendan ustedes muchas veces, compañeros, que y es un consejo para la vida, creo yo, aprender a decir que no y mandar a la droga a la gente. Es que eso es realmente lo que se debe hacer. Y la tentación que nos llega a nosotros como operadores de justicia es demasiado fuerte. O sea, sí es fuerte. Y cuando hay ideología de por medio en la justicia, compañeros, deja de ser justa. La balanza ya no es la misma. Si yo, por ejemplo, sufrí o soy hijo de una persona que nunca apareció en el conflicto armado interno, ¿será que yo tengo esa objetividad de juzgar a un militar acusado de masacres? Pregunto. ¿Creen que va a ser objetivo? ¿Creen que no afecta su objetividad ese elemento? Entonces, es bien complejo llegar a este punto. Bueno. Respondiendo a la pregunta, Luis Fernando, me quedé a medias. Mire que el derecho es inmenso. La doctrina será doctrina si es una teoría novedosa, algo que nos da un nuevo impulso, una nueva visión aplicable a los sistemas jurídicos, pueden ser conceptuales o de aplicación en procesos. ¿Verdad? Eso es doctrina. La doctrina legal está establecida en la misma ley de amparo constitucionalidad, no, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Está en el artículo, si no estoy mal, 45 de la ley, y establece que 3 fallos contestes de la Corte de Constitucionalidad establecen doctrina legal, 145 es, doctrina legal, y su aplicación es obligatoria. Eso quiere decir que la jurisprudencia, porque al final las resoluciones que emite la Corte de Constitucionalidad son jurisprudencia, forman parte de la jurisprudencia. Ese artículo es importantísimo porque obliga a que la jurisprudencia sea vista como una fuente directa, incluso superior que la ley. Por eso cuando me dicen a mí, es que la fuente máxima del derecho en Guatemala, no me estoy burlando de nadie, en la ley LIC, no. Eso dice la ley del organismo judicial, pero vaya a leer la ley de paz. Ahí establece la doctrina legal. ¿No creen que en derecho nos deberían de dar una clase de doctrina legal y jurisprudencia? Pregunto. La dan hasta el doctorado, ni en la maestría la tienen. Entonces, realmente, compañeros, cuando uno se presenta ante los jueces, esa es la valía del derecho jurisprudencial. Decir, mire, es que no es que usted lo diga, ni lo diga yo, lo diga Pepito, lo diga Sammy Morales o Imi. Aquí está la jurisprudencia sentada en las resoluciones tales, de tales fechas emitidas por la Corte de Constitucionalidad.
o 5 contestes de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido, también sientan doctrina legal obligatoria, y esto es lo que debe aplicarse. Y hay jurisprudencia, compañeros. Y ojo, que la Corte de Constitucionalidad ha empezado, ya lleva años en el tema. De hecho, hay una dirección de jurisprudencia donde se pueden consultar en internet, entrando a la página, la jurisprudencia legal sentada, ¿verdad? Entonces, ya la ley, y es interesante cómo la jurisprudencia se va moldando a las necesidades del momento, y es que así es el derecho. El derecho debe ser una expresión de la sociedad netamente. ¿Verdad, compañeros? Dicho esto, compañeros, empezamos. ¿Sí, Susan? Licenciado, perdón, me lo escuché bien. Jurisprudencia legal centrada, dijo. Doctrina legal. Doctrina legal. No tengo mi ley de amparo, pero si alguien la puede consultar, creo que sí. El 145, no sé si lo tiene alguien ahí. Yo le escuché jurisprudencia legal. Es que la jurisprudencia sienta doctrina. Ahorita les digo. Muy bien. Luis Fernando, ¿quedó clara la respuesta o le di muchas vueltas? No, estamos bien, Lick, ahorita estoy buscando el artículo en la ley de amparo. Hágame favor, no sé si es el 45, 140, creo que va a ser el 45. Y entonces, compañeros, vemos que la aplicación del derecho en casos concretos, a pesar de que no es una clase que debiera darles yo, porque eso debieran verlos en su clase de filosofía del derecho, o lo debieran de ver en su historia o introducción al estudio del derecho, yo sí creo de que los romanos lograron esa interacción de todas las fuentes para aplicarlas en beneficio de la justicia. Y ojo que aún el día de hoy, compañeros, la jurisprudencia debe ser, a mi criterio, la forma de aplicación más sana, directa y obligatoria que tiene el derecho en todo sistema. Vamos a ver, aquí tengo mi ley de amparo. Es el artículo 43 de la ley de amparo y exhibición. Se las leo. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, como ya lo vimos en clases pasadas, podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. O sea, una vez 3, se acabó. Por eso sacaron de la jurisprudencia de la CC, antes de que sentara doctrina legal, la famosa resolución de Ríos Montt de no ser presidente o de haber sido candidato, que para mí sí podía ser. Fíjense, la verdad que eso se volvió un tema tan político, tan mediático, que se perdió la esencia de lo que se estaba discutiendo. Y lo que se estaba discutiendo, compañeros, es que si la Constitución empezó a regir en el 85, es del 85 en adelante, no atrás. Ahí tenía razón Ríos Montt, aunque no me gustara la idea, porque él no podía someterse a normas que ya estaban derogadas en la Constitución del 85. Entonces, y me van a preguntar, ¿y Suri puede? Puede ser, porque la norma prohibitiva es cuando el pariente ejerce el poder, y Ríos Montt no lo ejerció en el nuevo espacio democrático. Y aunque fue antes, tampoco se le puede aplicar. Pero como la política juega acá, yo todavía tengo mis dudas
de que Suri vaya a ser candidata porque el tema es demasiado político. Y ojo que para mí, entre todo lo que tenemos, vamos a decir que es la más bonita, ¿verdad? De todas. ¿Sí, Mariel? Sí, Rick, respecto a lo que usted menciona sobre Suri y Ríos Montt, hay mucha gente equivocada respecto a eso, porque mucha gente piensa y considera que ella no puede ser electa por su papá. Lo que pasa es que los que no quieren su participación no encuentran cualquier excusa. Ese es el problema de la política en la justicia, pero para mi criterio es ese. ¿Sí, Sony? Perfecto, licenciado. Y por otro lado, el machismo. ¿Usted considera que somos un país machista en el tema que Total y absolutamente. Suri sea El único que no es machista yo, porque a mí me manda mi mujer. Aparte mi mujer es abogada. Yo sí soy un mandilón de lo peor. Pero Guatemala es una sociedad machista. ¿Por qué? Porque la cultura indígena marca el sometimiento de la mujer al hombre en una cultura muy especial, en el cual no es un patriarcado, es un matriarcado, pero el hombre es la cabeza. Y la religión para los cachurecos, y lo que dice la mamá, y lo que ahora menos, ¿verdad? Yo creo que eso ha ido cambiando bastante. Ya las mujeres van teniendo mayor espacio en la vida pública, pero esencialmente en las áreas rurales sigue habiendo machismo, ¿verdad? Hay temas que no se permiten en los pueblos, ¿verdad? Y a la mujer la juzgan. ¿Por qué juzgan más a una mujer que es infiel que a un hombre? Por ejemplo, es un tema de cultura, ¿verdad? Pero digamos, bueno, nos quedamos, compañeros. ¿Sí, Luis Fernando? Es solo lo último. Yo creo que la mujer tiene una capacidad muy competitiva en comparación con el hombre, y solo digo eso en comparación porque siempre hay una comparación, pero existe igualdad de oportunidades y así debe ser en un ambiente democrático y de derechos, aplicando la justicia. O sea, todos tenemos el derecho de hacer o no hacer lo que la ley nos permite. Ahora bien, en el ámbito guatemalteco, como se bien indica, es muy machista la aplicación de ciertos elementos en la vida diaria. Pero vuelvo a algo que decía fundamentalmente cuando tocaba el juicio de Depp y Amber. También esa liberación de oportunidades en el ámbito de la mujer en muchas ocasiones ha ocasionado que se revierta, ¿verdad? Entonces, ahora, como usted indicaba, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, a veces creo que debe haber un equilibrio, porque cuando se da mucho poder a determinado sexo, entonces la balanza se va para un lugar, entonces ya es delicado, ¿verdad? Entonces yo creo que profesionalmente debemos ser ecuánimes, ¿no? Más que todo. Gracias. Sí, yo creo que van habiendo mayores oportunidades. Por ejemplo, en las instituciones públicas, hombres y mujeres ganan igual, pero hay empresas, por ejemplo, que en un mismo puesto le pagan más a un hombre que a una mujer. Esa es una expresión machista de las empresas. Y las empresas son una expresión de sus dueños, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un gerente de producción gana 50,000 y una gerenta de producción gana 20,000? Hay muchos temas ahí que devienen de la cultura, ¿verdad? Pero bueno, compañeros, nos vemos el día viernes y ya nos ubicamos en la presentación que les subí el día de hoy. Vamos a hablar del estatuto procesal. Vamos a ver cómo las instituciones se aplican caso por caso y vamos a empezar a ver instituciones por instituciones a partir de las acciones reales, acciones en derechos reales, las acciones personales que son las obligaciones, los contratos y las obligaciones. Feliz noche, perdón, ¿alguien tiene un... ¿Sí, Sony? Sí, licenciado, con respecto al examen, tenía una pregunta de los
el Senado, o sea, que eran los asesores del rey. Venían 3 opciones de respuesta, que era el Senado, los 100 ancianos y pater familia. Fíjese que yo había colocado el Senado, pero luego recordé que usted nos mencionó de los 100 ancianos, nos mencionó del pater familia. Entonces yo al final puse todas las opciones como respuesta. Entonces no sé, usted me explica si fue en diferentes épocas o cómo, porque estoy hablando de la monarquía esencialmente, pero obviamente el Senado está compuesto por no solamente ancianos, no solamente paters. Entonces, ahí viene la trampa de la pregunta realmente, es la verdad. Bueno, todos los paters eran parte del Senado. La respuesta era el Senado, entonces. No me recuerdo la respuesta. Yo creo que pueden consultarlas ustedes directamente en el Classroom. Ahí están las respuestas correctas. No, ahí dice que la respuesta era el Senado. Sí. Yo la cambié por todas las anteriores. Sí, es que el Senado estaba compuesto de ciertas personas, pero no todas tenían las mismas calidades. ¿Sí, Sara? Buenas noches, licenciado. Solo una consulta así bien. Sencilla. Fíjese que tengo la duda. La mayoría de preguntas que había en el examen que tenían la opción de que la respuesta eran todas las anteriores. Y uno respondía a una que no era exactamente la D, ¿verdad? Donde decía todas las anteriores. ¿Hay alguna ponderación o sencillamente está mala la respuesta? Está mala la respuesta. Ok, muchas gracias. No le puedo dar decimales. Sí, no, o sea, le preguntaba porque me recuerdo que eran 4. Entonces podría estar la posibilidad de que fueran... sí, mire, les voy a ser totalmente honesto. Y quiero que por favor esto no lo tomen a mal. Realmente el examen venía sencillo, no venía complicado. Venía complicado, tal vez solo Enduriña me puede decir si venía complicado. ¿Qué no está por ahí? No, licenciado, no venía complicado. Buenas noches, no, Lic. Honestamente no venía complicado para quienes sí recibieron las clases y estuvieron en clase, Lic. ¿Usted cuánto sacó, Ismelda? 15 de 30, licenciado. Y el problema de Ismelda fue, compañeros, de que ella no estuvo en clase. Exacto. Ella es de la sección J. Entonces, imagínense, ¿verdad? Entonces, si yo, no hay una forma más sencilla de hacerle los exámenes, sinceramente. Entonces, para este examen viene más contenido, pero sí estoy viendo la posibilidad de poderlos ayudar con un par de comprobaciones y para que logren estabilizarse los que van un poco mal. ¿Sí, Sony? Gracias, licenciado, le agradecemos. Licenciado, permítame, Juan Carlos, perdón. Sí, licenciado, ante todo, pues, gracias por el tiempo que nos dio. La verdad, por mi parte, yo le agradezco un montón por ese tiempo. Gracias. De nada, qué gusto. Luis Fernando. Sí, no, yo creo que el examen venía bastante comprensible. Lo único que les soy honesto es que me fui en la finta con 5 por el tema de que todas eran correctas. Una de ellas eran hacía referencia al plan romano francés respecto al principio de que la ley era el fundamento principal o la primera fuente del derecho. Solamente que le pusiera yo la vaca, dale, ña, ponía. No, por eso le decía, solo ahí fue donde reconozco que cometí el error y por eso los 25 puntos. Sí, me dediqué a que tuvieran que pensar aunque sea un poquito. ¿Sí, Imelda? Sí, gracias, licenciado. Yo pues también quiero agradecerle, aunque no estuve en el resumen porque estaba un poco delicada de salud, hace poco me dieron de alta. Entonces mi examen yo lo hice en el hospital. Así que aparte de eso, yo sí quiero agradecerle, licenciado. Y honestamente, sí se me complicó por el tema de no recibir las clases, ¿verdad? Claro. Espero que este otro parcial me vaya mejor porque es el único curso que llevo y
sí me decepcioné al ver mi nota, pero pues también, ahí sí que consuelo de bobos, dicen muchos, estoy anuente que no he recibido clases y no se ha repasado lo necesario, ¿verdad, licenciado? Pero Bueno, le quiero agradecer mucho por todo el apoyo. conmigo siempre van a tener un apoyo, ya saben, en la medida de mis posibilidades y realmente creo que en el repaso que tuvimos, pues les ayudó mucho a aquellos que andaban divagando todavía. Mariel, con eso termino. No, leí que realmente su examen estaba con los temas que usted nos dio durante las clases, resolvió las dudas suficientes durante los periodos de clase que tuvimos. Además, la lectura del libro también fue como que el toque que terminó de darle el sazón para la estudiada. Y sí, realmente, como dice Luis Fernando, el problema fue cuando habían varias opciones, porque en el texto que nosotros también usamos, en varias ocasiones se mencionaba los temas o las preguntas que eran de múltiple opción, se mencionaba en varias páginas. Entonces creo que eso era lo que nos hacía dudar a la gran mayoría, al menos a mí en lo personal me hacía dudar que cuál de todas las páginas donde lo mencionaba era lo correcto, porque sí me causó un poco de confusión lo de las preguntas múltiples, pero realmente me fue bastante bien y considero que su clase está excelente. El hecho de que usted nos apoye de esta manera y nos explique las cosas utilizando ejemplos de la vida cotidiana y cosas que han pasado, también nos facilita a nosotros la comprensión. Muchas gracias, ya saben que es un gusto. Siempre les agradezco porque fíjense que les voy a confesar algo. Yo doy clases en la tarde y el grupo de la tarde casi no participa. En la medida que participemos, el curso va a ser más rico y va a ser más dinámico y avanzo mucho más. Así que, compañeros, los dejo porque ya la señora me está pidiendo ir a cenar. Así Lick, que, disculpe. dígame. Sí, disculpe, fíjese que yo realicé el examen, pero me encuentro fuera del territorio nacional y el uso horario que yo tengo aquí es de -4. Yo me conecté a las 6, no sabía que tenía alguna restricción y como me ingresó el examen, yo lo hice, licenciado. Yo ya mandé mi carta, me dijeron que ya se la habían trasladado a usted, Sí, pero yo no, voy a no me han dado respuesta de nada. Yo ya voy a pasarles en el Classroom la fecha del extraordinario para los que presentaron carta y con gusto, no tengan pena. Lo que no le garantizo es que va a ser el mismo examen. No hay pena, licenciado, mejor, así se aprende más. Bueno, Muchas gracias. compañeros, gusto.